Y lo que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo es un error histórico de Europa, porque la competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad. Nosotros hemos sido, vamos a decir, consecuentes con lo que siempre hemos defendido en España y precisamente la carta que remitió el presidente del Gobierno a la presidenta Ursula von der Leyen es muy clara. Creemos que debemos seguir con esa hoja de ruta que se trazó con el fin de la comercialización de vehículos de combustión en el año 2035. Creemos que es importante por dos motivos. Uno, por responsabilidad de cara a la reducción de emisiones, por supuesto, ese 15% de las emisiones globales europeas de esos vehículos ligeros, pero además creemos que también es una oportunidad. España ha sido uno de los países que ha defendido con más vehemencia el final del coche de combustión en Europa en el año 2035, es decir, que para ese momento todos los coches que se vendiesen y fabricasen tuviesen que ser eléctricos. Una postura que, aunque era la hoja de ruta de Bruselas, ahora en cierto modo se ha dado marcha atrás, y esto se debe a que los fabricantes lo han requerido debido a la caída de venta de coches y a las necesidades del propio sector. La pregunta es ahora qué va a pasar con el coche eléctrico y qué tipo de coches van a comercializarse en el futuro. Soy Iranzo García Vergares, jueves es 18 de diciembre. Toda Europa, debemos reconocerlo, va tarde, pero creo que, al menos desde la perspectiva de nuestro país y de este gobierno, España no se va a bajar del coche eléctrico. Si en apenas 3 décadas hemos sido capaces de generar la mayoría de la energía eléctrica con fuentes renovables, ¿cómo no vamos a lograr que en el año 2050 prácticamente todos los vehículos que circulan por nuestras carreteras sean eléctricos? Yo creo que podemos hacerlo posible. A partir de ahora, Bruselas ha abierto la mano y hay vía libre para que se puedan vender en 2035 coches híbridos, pero también de combustión tradicionales tal cual los conocemos. Eso sí, este tipo de coches tienen ciertos límites. Habrá un porcentaje mínimo para destinar la producción a este tipo de coches. Iván Mingo es jefe de motor del Debate. Hola, Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué cambia con esta marcha atrás de Bruselas? Vamos a repasar, Iván, si te parece, el momento en el que se inicia este plan con la mirada puesta en el año 2035. A ver, ayer fue un día grande para el automóvil europeo, porque tras casi 5 años de insistir en el coche eléctrico, la realidad ha obligado a Bruselas a dar un paso atrás, efectivamente. No es echar abajo todo lo que hay, porque se ha hecho mucho bueno, sino que es dar una visión alternativa de lo que va a ser el automóvil europeo. Y el automóvil europeo van a ser coches eléctricos y van a ser coches de combustible que tienen que convivir los próximos años. Entonces es un panorama el que ha abierto este nuevo plan auto que ha presentado Europa, mucho más versátil y mucho más flexible a la realidad del mercado. Una medida que resulta fundamental para el mercado automovilístico porque no significa que no se vaya en la senda del coche eléctrico. De hecho, sí que se está en ese camino, pero lo que cambia es la forma de hacerlo, dilatar los tiempos y también pues que esto salga rentable a los fabricantes europeos. Claro, todo esto en un contexto en el que otra pieza clave en este tablero es China. Europa sí que puede competir con los chinos en el mercado automovilístico, en el coche eléctrico, pero necesita tiempo. Iván, hablas de Europa como un territorio hostil para la venta de coches chinos. ¿Por qué? Es un plan que nace básicamente del consenso de los fabricantes y de todos los países europeos, con excepción de España, que es el único que se ha opuesto al cambio de esta hoja de ruta. El cambio dice lo siguiente: no, el coche eléctrico va a seguir siendo. El coche eléctrico tiene muchísimas ventajas, entre ellas sus 0 emisiones en uso. Entonces, vamos a abrirnos a otras realidades mientras nos ofrezcas también 0 emisiones, que es un poco ahí entran combustibles sintéticos, otro tipo de tecnologías, motores de hidrógeno, otro tipo de alternativas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que llegar a las 0 emisiones no es solo el coche eléctrico, hay muchas alternativas. Todo esto suena muy bien, pero es que además a España le afecta en primera persona, porque España, que es el segundo fabricante de coches de Europa, lo cual es una barbaridad, probablemente sea
su principal fuente de ingresos PIB es el segundo más importante. Pero la producción de coches de España es altamente de combustión. Fabricamos un 90% de coches de combustión. Entonces, esto va a permitir que estos coches se sigan fabricando en España y que no se tengan que ir a otros países como Marruecos, que está deseando llevarse la producción de nuestros coches de combustión. El problema es que España no es una potencia en coches eléctricos. España en coches eléctricos no fabrica ni un 10%. Entonces, si todo el automóvil europeo se hace eléctrico, España va a tener un problema, porque sus fábricas no saben hacer esos coches ni pueden hacerlo. Es una tecnología muy compleja y necesitas años. Todo esto está en un contexto en el que China también quiere introducir en Europa, ya lo está haciendo, sus coches. ¿Y cómo afecta, no, todo esto? Pues hay que tener claro que China es la mayor potencia mundial de coche eléctrico. O sea, China tiene una ventaja competitiva frente al resto del mundo en torno a los 10 años, una década que lleva trabajando en coches eléctricos sin batería. China no comparte su tecnología y Europa necesita tiempo para aprender a hacer esas baterías y esos coches. Si nosotros en el 2035 nos echamos en manos del coche eléctrico, nos echamos en manos de China, porque cada coche eléctrico tiene una batería y esas baterías solo las está produciendo China. Para que nos hagamos una idea, en España a día de hoy no se ha producido una sola batería de coche eléctrico. Hay 2 fábricas en construcción, pero hasta 2027 no van a producir una sola batería. Entonces es absurdo todo el ecosistema que se está generando en torno al coche eléctrico que nos lleva a las manos de China. El papel de Sánchez en todo esto es lo complicado de entender, porque Sánchez ha llegado a escribir 2 cartas a Ursula von der Leyen defendiendo el final del coche de combustión. O sea, parece que es un caballo de Troya de China dentro de España, ¿no? Porque está defendiendo los intereses chinos. Entonces, un papel que nos ha dejado solo una vez más frente a Europa, porque toda Europa por primera vez estaba apoyando el coche de combustión. Hoy estamos aquí para que España fabrique coches eléctricos tan competitivos como permite nuestro talento y lo suficientemente económicos como para que los españoles se los puedan permitir. Pero esto también va en contra de los propios fabricantes españoles, ¿no? También va en contra de España. Absolutamente. Las cifras que dábamos antes, que España produce un 90% de coches de combustión, ya sea híbridos o no híbridos o como sea. Todos esos coches tienen un motor de combustión dentro. Si tú apuestas por desaparecer esa tecnología, estás apostando por desaparecer esas fábricas de coche, que en España tenemos 15 fábricas de coches. No nos olvidemos que dan empleo a entre 2 y 3 millones de personas. Ahora mismo hay mucha gente que estará pensando en comprarse un coche. ¿Qué recomendación? Pues ahora mismo la recomendación es la de siempre. Es comprar un coche que se adecue a las necesidades reales. Si alguien vive muy lejos y hace muchos kilómetros, el coche diésel es perfecto. Si alguien vive en la ciudad y necesita desplazamientos cortos, ¿por qué no comprarse un coche eléctrico si es una tecnología fantástica? Pero es un poco en función de las necesidades de cada uno. Lo que no van a hacer ahora es obligarte a comprar un coche eléctrico porque sí, entre otras cosas porque la capacidad adquisitiva española no permite que los españoles nos compremos coches eléctricos, que es la clave de lo que está ocurriendo en España. Nous accélérons avec l'accessibilité pour le pouvoir d'achat sur des petits véhicules électriques abordables. Nous y reviendrons dans la présentation et sur la réduction des coûts avec l'omnibus de simplification. Dernière question, la question: est-ce que l'Europe introduit-elle une préférence européenne pour l'automobile? Dans ces textes, la réponse est oui. Et c'est une avancée majeure, le Made in Union européenne. De hecho, en esto que decías ahora, Iván, el otro día también hubo un anuncio de la Unión Europea para hacer un coche asequible, ¿no? Sí, una de las cosas que más interesa a España de este plan es que se oficializa la llegada de un coche urbano pequeño y barato. Será un coche eléctrico, con lo cual es fantástico porque España, como acabamos de decir, tiene en construcción 2 fábricas de baterías. Entonces vamos a fabricar coches de 15.000 euros eléctricos, que lógicamente enfocados a la ciudad. No tiene ningún sentido fabricar grandes coches eléctricos carísimos que no se está comprando nadie. ¿En qué momento el coche eléctrico podrá ser una alternativa real? Lo digo precisamente para que sea, pues eso, una solución para cualquier persona, que sea versátil, que puedas hacer kilómetros. ¿En qué momento llegará esto? Pues eso lo va a marcar el ecosistema del automóvil. Y dentro de ese ecosistema están los cargadores, porque si no hay cargadores, como pasa en España, el coche eléctrico no funciona. La renta de la gente, el precio del coche eléctrico, muchas variables, y si por el camino aparece una tecnología paralela que va a ser mejor que el coche eléctrico, pues será esa la tecnología del futuro.
pero nadie con una hoja de Excel nos va a vender que el coche eléctrico es la única tecnología del futuro, que es lo que ha pasado, que es lo que beneficia a China, que ha sido el gran beneficiado de todos estos años. Iván, gracias por hablar de todo esto con nosotros en Hoy en el Debate. Nada, gracias a vosotros, un placer. Y a ti, gracias por escuchar el podcast. Mañana volvemos con más.